Buenos días, profesor. Hoy les voy a contar sobre el podcast que me tocó sobre la transición a la democracia y el neoliberalismo en Chile. ¿Qué significó para Chile dejar atrás una dictadura y volver a la democracia? ¿Y si fue un proceso fácil? Bueno, dejar atrás 17 años de dictadura significó para Chile la posibilidad de recuperar libertades fundamentales, como la expresión y el derecho a elegir sus representantes, derechos que habían sido arrebatados desde 1973. Sin embargo, este retorno a la democracia estuvo lejos de ser sencillo. Fue un camino lleno de tensiones y negociaciones y concesiones donde los ecos de la dictadura seguían presentes tanto en las instituciones como en la vida cotidiana de los chilenos. El contexto histórico. La dictadura militar de Pinochet el régimen militar de Augusto Pinochet comenzó el 11 de septiembre de 1973, tras un golpe de Estado que derrocó al presidente Allende. Este periodo, que se extendió hasta 1990, se caracterizó por violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones sumarias fueron parte de la estrategia del régimen para eliminar la oposición política. Según informes oficiales, más de 3.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas en este periodo. La represión política. Se disolvieron partidos políticos, se prohibieron sindicatos y se persiguió a líderes sociales. El modelo económico neoliberal. El régimen implementó reformas económicas que incluyeron la privatización de empresas estatales, la apertura a mercados internacionales y la reducción del rol de Estado en áreas como la salud, educación y pensiones. Aunque estas medidas impulsaron el crecimiento económico, también profundizaron las desigualdades sociales. Enclaves autoritarios. La Constitución de 1980, redactada bajo el régimen, consolidó la concentración de poder y estableció mecanismos para mantener influencia militar incluso después de la transición. El objetivo del episodio. Este episodio tiene como objetivo explorar los aspectos más relevantes de la transición a la democracia en Chile, un proceso que no solo respondió a causas internas como el descontento social y la crisis económica, sino también a factores internacionales y al triunfo del no en el plebiscito de 1988. Abordaremos causas de la transición desde la presión social hasta el desgaste del régimen, el proceso de transición marcado por negociaciones entre sectores políticos y la dictadura, las consecuencias de la transición como los avances en los derechos humanos y los desafíos que persisten hasta hoy. A lo largo del episodio reflexionaremos sobre qué significó este proceso para los chilenos y cómo sigue impactando la democracia y la vida cotidiana en el Chile actual. Causas de la transición a la democracia. 1. La presión internacional. Organismos internacionales como la ONU y la OEA jugaron un rol importante al denunciar las violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen de Pinochet. La ONU condenó repetidamente las desapariciones, torturas y ejecuciones, mientras que organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch llevaron estos casos a la atención mundial. Países claves como Estados Unidos en la década de 1980 presionaron por una transición al detectar que el régimen ya no garantizaba estabilidad en la región. Los factores internos fueron el descontento social en los años 80, las manifestaciones masivas organizadas por movimientos sociales, sindicatos y la oposición política mostraron un rechazo generalizado al régimen. Las crisis económicas. La recesión de 1982 debilitó la confianza en el modelo económico neoliberal, aumentando la pobreza y el desempleo. La división interna del régimen. Sectores de las Fuerzas Armadas y del gobierno comenzaron a cuestionar la viabilidad de la dictadura, lo que facilitó las negociaciones con la oposición. 3. El plebiscito de 1988 fue convocado por el régimen para decidir si Pinochet continuaría en el poder por 8 años más. Factores clave en el triunfo del no. Unidad de la oposición. Diversos sectores políticos se organizaron bajo una campaña conjunta. Campaña del no transmitió un mensaje esperanzador en contraste con el miedo promovido por el régimen de Pinochet. Observación internacional garantizó mayor transparencia en el proceso. El resultado, con un 55,99% para el no, fue decisivo para iniciar la transición. El proceso de transición fue 1. Las negociaciones. La transición se dio mediante acuerdos entre la dictadura y la oposición, incluyendo la aceptación de los resultados del plebiscito y las elecciones presidenciales de 1989.
Se priorizó una transición pacífica, pero esto implicó aceptar ciertos enclaves autoritarios, como la continuidad de Pinochet como comandante en jefe del ejército. Las reformas constitucionales. Se realizaron reformas a la Constitución de 1980, incluyendo la eliminación de los senadores designados y la reducción del poder de los militares en el Consejo de Seguridad Nacional. Sin embargo, muchos aspectos estructurales del régimen, como el modelo económico y la Constitución misma, permanecieron intactos durante años. Los desafíos y los obstáculos. La necesidad de mantener estabilidad política limitó la capacidad del nuevo gobierno para llevar a cabo transformaciones profundas. La influencia del ejército y el poder de los sectores conservadores continuaron siendo una barrera para reformas radicales. Consecuencias de la transición. 1. Avance de los derechos humanos. Se recuperaron libertades civiles y políticas como la libertad de expresión y asociación, la creación de la Comisión Nacional de Verdades y Reconciliación, informe Rettig, permitió documentar las violaciones a los derechos humanos, aunque la justicia para las víctimas fue limitada en un inicio. 2. Transformaciones del inicio y económica. El modelo neoliberal implementado por la dictadura no fue desmantelado. Si bien trajo crecimiento económico, también perpetuó desigualdades profundas en salud, educación, pensiones. La democracia no se tradujo inmediatamente en mejoras significativas para las clases populares. 3. El legado del pasado. La necesidad de reconciliación nacional estuvo marcada por tensiones entre quienes exigían justicia y quienes buscaban olvidar el pasado. Las violaciones a los derechos humanos siguen siendo un tema sensible, con juicios abiertos y debates sobre la memoria histórica. La democracia chilena hoy. 1. Fortalezas y debilidades. Sus fortalezas. Chile ha mantenido elecciones libres y competitivas, considerándose como una democracia estable en América Latina. Instituciones como el Poder Judicial y la prensa han ganado mayor independencia. Las debilidades. La Constitución de 1980 aún presenta un desafío al contener elementos autoritarios que limitan la representación popular. La concentración económica y las desigualdades afectan la percepción legítima del sistema democrático. 2. Desafíos culturales y la desigualdad social. Las demandas por reformas estructurales en educación y salud y pensiones han sido un constante desde el estallido social de 2019. Desconfianza en las instituciones, los casos de corrupción y la percepción de que las autoridades no responden a las demandas ciudadanas han debilitado el sistema. Proceso constitucional. La redacción de una nueva constitución es un intento por corregir los desequilibrios históricos y construir una democracia más inclusiva. Bueno, ahora pasaremos con unas preguntas que tenemos. 1. ¿Por qué fue tan importante el plebiscito de 1988 para el futuro de Chile? Bueno, el plebiscito de 1988 fue crucial porque significó el inicio del fin de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Este evento marcó un momento histórico ya que fue una herramienta democrática utilizada dentro de un régimen autoritario. El resultado del plebiscito, con el 55,99 votando por el no a la continuidad de Pinochet, expresó el rechazo ciudadano al régimen y abrió el camino para la transición hacia un gobierno democrático. Además, la campaña del no fue un ejemplo de unidad entre los sectores de oposición que lograron superar diferencias ideológicas en pos de un objetivo común. Este plebiscito no solo permitió la convocatoria de elecciones libres en 1989, sino que también restauró la confianza en la participación política y el poder del voto. La continuidad de Pinochet expresó el rechazo ciudadano al régimen y abrió el camino para la transición hacia un gobierno democrático. Además, la campaña del no fue un ejemplo para un objetivo en común de la población. También restaurar la confianza en la participación política y el poder del voto. 2. ¿Cuáles fueron los principales desafíos que enfrentó el primer gobierno democrático después de la dictadura? El primer gobierno democrático, liderado por Patricio Aylwin, enfrentó desafíos monumentales: la reconciliación nacional. La dictadura bajó profundas heridas sociales, especialmente debido a las violaciones a los derechos humanos. Aylwin impuso la creación de la Comisión de Verdad y Reconciliación, conocida por el informe Rettig, para esclarecer estos crímenes. Sin embargo, equilibrar justicia y estabilidad política fue complejo. En claves autoritarios, la Constitución de 1980, creada por la dictadura, mantenía mecanismos como los senadores designados y el control militar sobre ciertas áreas clave. Modelo económico neoliberal. Aunque trajo estabilidad económica, este modelo consolidó desigualdades que aún persisten. La
reconstrucción de la confianza democrática. Después de 17 años de participación de la dictadura, el miedo y la apatía política eran barreras para la participación ciudadana. 3. ¿Cómo ha influido la transición a la democracia en la vida cotidiana de los chilenos? La transición a la democracia en la vida de los chilenos tiene aspectos fundamentales de la vida para los ciudadanos, por la recuperación de libertades, la libertad de expresión, asociación y reuniones restringidas durante la dictadura volvieron a ser derechos garantizados. Esto permitió una rehabilitación de la sociedad civil y los movimientos sociales. Debate sobre los derechos humanos. Las familias de las víctimas de la dictadura encontraron espacios para buscar justicia y memoria, aunque no todos los casos han sido resueltos. El tema se instaló en la conciencia colectiva. La persistencia de desigualdades, si bien la democracia permitió avances en muchas áreas, el modelo económico neoliberal dejó desigualdades que afectan la calidad de vida de millones de personas, especialmente en salud, educación y pensiones. 4. ¿Consideras que Chile ha logrado una transición a la democracia? ¿Por qué? Chile ha logrado importantes avances democráticos, como elecciones libres, estabilidad política, sin embargo no se puede hablar de una democracia plena debido a varios factores. Herencias de la dictadura. La Constitución de 1980, aunque reformada, aún conserva elementos autoritarios que limitan la representación plena, desigualdad estructural, el sistema neoliberal ha permutado grandes brechas económicas y sociales. Desafíos en los derechos humanos. Aunque ha habido justicia para algunas víctimas de la dictadura, persisten casos sin resolver y la impunidad sigue siendo un problema. La desconfianza en las instituciones, escándalos de corrupción y la percepción de que las instituciones no corresponden a las demandas ciudadanas han debilitado el vínculo entre el Estado y la población. 5. ¿Qué lecciones podemos aprender de la experiencia chilena para otros países que han vivido procesos de transición similares? La experiencia chilena ofrece valiosas lecciones. La importancia del diálogo, los acuerdos entre sectores democráticos y la dictadura, aunque imperfectos, permitieron una transición pacífica. El poder de la sociedad civil, la movilización social, especialmente en los años 80, fue clave para presionar por un cambio político. La justicia transicional. Las comisiones de verdad son fundamentales para reconocer a las víctimas, aunque deben completarse con justicia efectiva para evitar la impunidad. La construcción de memoria histórica. Reconocer el pasado es esencial para evitar repetir esos errores y sanar las heridas de muchos chilenos. 6. ¿Qué desafío enfrenta la democracia chilena en la actualidad? Actualmente la democracia chilena enfrenta varios retos importantes. Proceso constitucional. La redacción de una nueva constitución impulsada por el estallido social de 2019 busca reemplazar la de 1980 y responder a demandas por mayor justicia social, equidad y derechos. La desigualdad socioeconómica. A pesar del crecimiento económico, millones de chilenos enfrentan dificultades en áreas claves como la salud, la educación y las pensiones. La desconfianza en las instituciones. Los escándalos de corrupción y la percepción de desconexión entre las autoridades y la ciudadanía han minado la legitimidad del sistema. Las protestas sociales y la polarización. Chile vive una etapa de alta movilización social, lo que plantea el desafío de equilibrar el orden público con el respeto a los derechos humanos. La adaptación al futuro. Chile necesita reformas estructurales que enfrenten temas como el cambio climático, la modernización del sistema productivo y la integración social. Muchas gracias por su atención. Seguiremos con otro capítulo en el siguiente podcast.